¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? De nueva cuenta, un episodio más del podcast del Cordero, acompañándolos ahí donde ustedes se encuentren. Esperamos que en verdad estén bien, que estén llevando con tranquilidad todo esto que está sucediendo alrededor de nosotros. Y este podcast es más largo de lo normal, pero creo yo que era necesario la duración por el contenido, ¿no? Espero y les sirva y sea de beneficio para pues muchas personas. Surge la idea gracias a pues la necesidad que estamos viviendo todos, y espero y lo puedan compartir si es que ustedes creen que es material que pueda beneficiar a otras personas. Saludo a Padre Ernesto o Padre Teto, como ya se había presentado en el podcast anterior, Teto para los compas. Y pues así vamos a dejar que él se presente y después la otra persona que nos está acompañando. ¿Qué tal? Un gusto volvernos a reencontrar nuevamente. Gracias a la invitación que nos hacen de poder compartir con ustedes este espacio, y que la verdad me enriquece y me da mucho gusto poder compartir algunas ideas en torno a lo que hoy queremos reflexionar. Les doy un saludo y pues gracias por acompañarnos. Y tenemos también a Felipe, que nos acompaña también de nueva cuenta. Muchas gracias, Josué, una vez más aquí acompañándolos a cada uno de ustedes. Yo creo que este espacio me ha regalado mucho, en el cual quiero compartirle con cada uno que nos está escuchando, que es aumentar mi fe y aumentar el trabajo que tenemos desde nuestra casa, el preparar este tipo de temas, tipo de conversaciones para todos ustedes. El día de hoy te voy a contar un poquito cómo surgió la idea de este podcast, de este tema. Resulta que en las redes sociales yo llegué a ver algunas publicaciones que decían: no es lo mismo ver la misa así que estar en ella, ¿no? Yo lo entiendo, y sobre todo lo entiendo cuando estás en un tiempo normal. Ojo, no estoy diciendo que la Eucaristía, que ir y recibir el cuerpo de Cristo, sea como todo lo demás. No, es lo más grande que tenemos. Sí, sí es un reto, es algo que no nos había tocado vivir, no nos habíamos enfrentado como tal. En algunos otros periodos de la iglesia y de la historia, claro que sí, han pasado estas situaciones. No muy lejano, en México tuvimos la persecución religiosa, sí, y donde todo un periodo muy amplio se cerraron también los templos, y era más difícil accesar también al sacramento de la Eucaristía. Sin embargo, había que mantener viva la fe, la esperanza en el corazón de cada uno de los creyentes. Pero bueno, quizás lo vemos en la historia y está demasiado lejos para nosotros. Pero también eso debe despertar nuestra conciencia para preguntarnos, cuando tengo la posibilidad de hacerlo, o cuando tenía la posibilidad de hacerlo antes de esta pandemia, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía? Sí, ¿cómo acudía? ¿Ah? ¿Cuál era el sentido profundo del acercarme? ¿Con qué conciencia, con qué corazón, con qué amor lo hacía o lo dejaba de hacer? Para entonces poder seguir con esa perspectiva una vez que pase la contingencia, si voy a tener mayor conciencia, mayor deseo. No es que lo hemos perdido, porque también tenemos que tener la certeza y la confianza de que esto es pasajero, no va a ser para siempre. Pero cómo mantenernos sí en este momento. Y podrán decir, bueno, padrecito, pues usted tiene la dicha de comulgarlo todos los días si quiere, ¿verdad? Pues sí, esa es una diferencia. La comprendo, pues, ¿verdad? Pero también, de veras, cuando estoy celebrando con mis hermanos, pues no dejo de pensar también en toda la gente en la comunidad, y pues para mí también va siendo un revalorar el sentido sacramental de Jesús cuando lo recibo. Yo que lo puedo recibir todos los días, tú que quizás no puedes recibirlo ahorita en este momento físicamente, pues sí también está esa inquietud en el corazón. De verdad también lo comparto, y sí me pone también a reflexionar con qué sentido lo voy haciendo yo, lo sigo haciendo día con día, ¿no? Yo creo que esas también son preguntas que surgen a mi corazón en estos momentos también. Yo creo que ahorita en estos tiempos nos tenemos que poner muy a la par, ¿no? De no estar asistiendo a un templo, el tenerte que adaptar en los tiempos de la celebración, pero preguntarte también de las veces que tú recibías el cuerpo de Cristo,
pues cómo lo hacíamos, ¿no? Cómo lo recibíamos y cómo lo estamos esperando con tantas ansias, pero recordando las veces que lo recibías, cómo realmente lo recibías en tu corazón, ¿no? Si salías de la iglesia a dar ese mensaje de un Cristo, del Evangelio, o simplemente era recibirlo por recibirlo. Exacto. Fíjate que es muy interesante lo que dices porque tenemos la perspectiva desde un sacerdote, ¿no? Que me gustó mucho lo que comentaste, Padre Teto, porque ya lo había escuchado de un hermano tuyo también, misionero del Espíritu Santo, que decía, más bien el mensaje me lo hicieron llegar, ¿no? Pero él lo dice, que ya que él tiene la ventaja de estar en su casa con capilla y todo esto, pero pensar, y esto para mí es creo clave de este podcast, pensar en aquellos que no lo pueden hacer, le lleva a él tener una conciencia de poner presente a todos ahí y sobre todo, dice, de vivir por todos ellos la mayor cantidad de veces que él pueda esto, y dice, y esto no solamente me ha dejado así como en el nivel espiritual y ay sí, qué bonito por todos, ¿no? Sino que cada vez que estoy ahí, dice, hago una transmisión. Sí, y el estar ahí no significa estar yo solo, sino que estoy en presencia de aquel que me ama profundamente, Jesús, pero también trayendo a la mente y al corazón y haciendo presente a todas las personas que tengo contacto, que conozco, que quisiera que estuvieran ahí junto conmigo en el momento de la celebración o de la adoración del Santísimo. O sea, también no estoy solo. Digo, físicamente podré estar solo, pero espiritualmente, emocionalmente, afectivamente, no estoy yo solo frente al Señor, sino está la comunidad en el sentido de que, pues también como iglesia es aprender a vivir en común unión, no solamente a título personal, en una relación intimista con Dios. Es importante mi vínculo personal, Dios y yo, sí, un encuentro personal con Dios, claro que es esencial, claro que es importante, claro que es la base, sí. Pero eso no puede quedarse limitado hasta allí, tiene que tener un sentido comunitario de unidad y de hermandad, me uno junto con, hago comunión con los demás, ¿verdad? Así. Solo si tienes ese sentido de comunión es cuando después de llevarlo a ti, después eso te impulsa a quererlo hacer hacia los demás, ¿no? Y ahí está el resultado de este hermano que les menciono, que dice, yo entonces cada vez que voy a hacer una visita al Santísimo, hago una transmisión en Facebook, dice, pensando en aquellas personas que quieren verlo, a Jesús, para que puedan estar también. Entonces, él ya no solamente está haciendo algo a nivel espiritual, sino que eso ya lo está moviendo a tener también un compromiso con las personas. Y esto es desde esta perspectiva, ¿no? La perspectiva de alguien que está, digamos, en vías de una consagración o el consagrado, como en el caso del sacerdote. Pero también es importante la perspectiva tuya, Felipe, porque tú estás del otro lado, ¿no? O sea, como de repente tú eres el laico que está esperando el momento en el que puedas volver a sacramentalmente unirte. Sin embargo, o sea, estás buscando otras maneras en las cuales a través, no sé, de los rostros humanos, a través de otros gestos de oración, de piedad, y no sé, mezclándolos los dos o participando de lo que los que pueden hacerlo nos participan, como la celebración de la misa, las horas santas, el grupo juvenil, etcétera, ¿no? O sea, puede ser esta tu perspectiva, ¿no? Pero tú tienes también dos posibilidades, al igual que los sacerdotes tienen las dos posibilidades, ¿no? Sentarse y decir, ay, es que no vienen los fieles, o tú sentarte y decir, ay, es que no puedo ir, o hacer algo, ¿no? O moverte a hacer algo. Y eso lo noto cuando en la semana el padre Teto nos pidió un audio para un momento de oración con el Santísimo, y que nos dijo, los audios los voy a poner durante la transmisión. De un momento que me pidió eso, dije, ay caray, qué bonito, ¿no? El no poder estar ahí físicamente, pero que nos hagan ese regalo de contribuir en la hora santa, fue muy grato para mí. Y aparte para mi fe, fue como que el estar ahí, de algún modo, pero participar, ¿no? Claro.
Sí, y en ese sentido, cómo aprovechar todos los medios y recursos que tenemos para mantenernos en esa comunión, como te decía, en esa común unión. Más allá también ahorita anhelando en el corazón la comunión física sacramental de Jesús Eucaristía, que no le vamos a quitar el peso y el valor y el sentido profundo que tiene, pero que también, digo, yo quiero insistir en ese sentido que no es algo que vamos a perder para siempre. Dice San Pablo en ese sentido, una expresión ahí en sus cartas, dice, hijos, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Cómo ir aprendiendo también tú y yo desde nuestro bautismo a darle una cabida a Jesús en nuestra vida, ¿no? Que tiene que tener ese momento de encuentro personal, íntimo con el Señor, sí, cierto, pero que también en la medida que le vamos dando cabida en nuestro corazón, dejarlo que tome también en ese sentido, vamos a decir, un pedacito de nuestro corazón, un pedacito de espacio en nuestra vida y dejarnos transformar en Él o ser cada día semejante a Él por la acción del Espíritu Santo, pero en la medida para dar vida a otros. Nuestro llamado por el hecho del bautismo es hacer otro Cristo, conformar nuestra vida, no parecernos, no ser una copia, sino transformarnos en Él, asemejarnos a Él, ser iguales a Él en esa expresión. Y quien lo va haciendo posible es el Espíritu Santo cuando le damos chance de trabajar en el interior y en el corazón. Pero no se trata solamente de que, ay, qué bonito yo, qué chulo, precioso, me parezco a Jesús, sino tiene que ser en ese sentido la transformación de nuestra persona parecida a la de Jesús, semejante a la de Jesús, igual que Jesús, pero también para vivir de esa manera para que otros también puedan experimentar el amor, la cercanía, la gracia, el perdón de Dios en tu persona y en mi persona. Claro, la Eucaristía va haciendo eso posible, pero de las veces que lo hemos recibido, pues también tiene que seguirse reflejando hoy en nuestra vida, en este momento y en esta circunstancia, que repito, no va a ser para siempre. Es un momentito nada más. Así es. Fíjate, padre, que tratando como de llegar a una conclusión en esta parte de lo que estamos hablando, o justificando más bien por qué te estamos hablando de esto, es porque el título dice, no hay mejor tiempo que este, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos que veas que tienes toda la posibilidad de seguirte uniendo con Cristo, de seguir siendo Cristo en este medio, en este ambiente, en este momento. Por eso te decimos, de acuerdo a cómo tú mires las cosas o a través del cristal con que lo mires, es como vas a vivir tu fe y de cómo te vas a seguir alimentando. Si tú dices, es que lo perdimos y como decía Padre Teto, bueno, pues entonces así te vas a quedar, con algo perdido. Pero si de repente dices, no, es que ¿qué perdí? O sea, yo no puedo limitar a Dios. Yo no puedo decir, ay, es que Dios solo era poderoso cuando nada más en la Eucaristía. No, Dios es todopoderoso, omnipresente, está en todas partes. Entonces, yo no puedo decir, es que Dios solo funciona de 8 a 9, ¿no? Y punto. O sea, nada más. Y de 1 a 2 y media. Sí, y funciona en el rango que abarca la parroquia o lo que sea. No, o sea, no pasa así. Sí, entonces nosotros debemos de enfocarnos en ese punto y de esto es de lo que queremos hablar ahorita. Por ejemplo, padre, tú lo dices ahorita de esta manera y a mí se me viene a la mente lo siguiente. Cuando los primeros cristianos o los cristeros que tú mencionabas eran perseguidos, todo lo que ellos habían vivido antes, las Eucaristías, las oraciones, la fraternidad, el encuentro con las personas, todo eso que ellos habían vivido era fuerza para responder en los momentos en que ya no lo podían hacer o en los que tenían que dar la cara, etc. Entonces, todo lo que ellos vivían no solamente era su momento de oración, sino era la fraternidad. Era esta unión entre las personas, entre los cristianos, lo humano también. Y entonces ahí es donde vamos tratando de perfilar este asunto también un poco, porque entonces, ¿cómo con nuestra humanidad? Ahorita que yo, por ejemplo, soy sacerdote, pero sacerdote por el bautismo, como todos los bautizados, y estoy en mi casa, ¿cómo yo puedo entonces con mi humanidad hablar de la divinidad y unirme con Cristo? ¿Cómo hacerlo sentir a pesar de que yo no tengo el acceso a una cuestión sacramental, por ejemplo, ¿no?
Sí, mira, en algún momento también comentábamos, ¿no? Es decir, ese proceso de evangelización o de catecumenado, como también se dice en la iglesia, donde se va teniendo poco a poco ese encuentro personal con Jesús. Por ejemplo, alguien que está en un proceso de catecumenado, empieza con una parte, ¿no? La palabra, la oración, para ir conociendo y profundizando y disponiendo el corazón para recibir a Jesús sacramentalmente. Muchos de los que nos están escuchando quizás ya están en un proceso más adelante del proceso de catecumenado, ¿no? Catecúmenos yo creo que siempre vamos a seguir siendo, porque es en el sentido del aprendizaje, Sí, sí. del retomar, del dejarse formar. Digo, yo creo que en ese sentido nuestro proceso de catecúmenos no termina, ¿sí? Y también tenemos que ser misioneros, es decir, compartir con otros lo que hemos recibido, ¿sí? No se trata Lo que solamente... vamos aprendiendo, Pues ¿no? sí, Claro. porque no se trata solamente ahora sí de puro engordar por Guárdatelo. recibir, guardándomelo, ¿verdad? Y no dar nada hacia Un hacia los sentido demás. egoísta, ¿no? Sí, entonces en ese sentido vamos aprendiendo. Hoy nos toca hacer un proceso quizás más catecumenal para muchos, en el sentido de retomar, reflexionar y fortalecer aquellos espacios también de la otra mesa, la mesa de la palabra. Claro. En ese sentido también catecumenal, del sentido de comunidad, en el sentido de la oración. Quizás ahorita sea ese momento, pero y bueno, vamos a esperar también el momento sacramental. Pero no por eso me voy a cruzar de brazos. Claro. Ahora se trata también yo de lo que he recibido, de lo que me he alimentado, compartir con otros. Como decía también en ese sentido Pablo, hasta transformar a Jesús en nosotros y nosotros en Jesús, para que también nosotros, en lenguaje de una mujer mexicana, Concepción Cabrera Armida, Conchita, diría aprender a ser hostias vivas también nosotros. Una hostia viva que, teniendo a Jesús, llevando a cabo esa transformación en Jesús, ese dejarse hacer por el Espíritu Santo, ese transformarnos en otro Jesús, aquí en la tierra, donde yo esté, donde yo vaya, en trabajo, escuela, familia, donde esté, darle cabida a Jesús en mi corazón, ser semejante a Él para alimentar a otros, que ese es el sentido de la Eucaristía, el pan que se parte y se comparte para alimentarnos y a la vez nosotros, una vez que lo hemos recibido, y si tú que me estás escuchando ya lo has recibido algún par de veces en la vida, pues también estás llamado, invitado ahora a transformar tu vida también en una hostia que se comparte, se reparte para alimentar a otros, ¿verdad? Y es esa parte también que se está haciendo o tratamos de hacer a través de los medios sociales, de las redes sociales y de los medios digitales para compartir este alimento, ¿no? Oye, padre, eso está bien interesante y fíjate, voy a aprovechar esto que tú dijiste para pasarle la pregunta a Felipe. A ver, Felipe, esto que acaba de decir el padre se me hace increíble, ¿no? Esto de ser hostias vivas. ¿Tú crees, desde la perspectiva laica, crees que tienes los medios ahorita en este momento en tu casa, sin prepararlos, sin nada, para tomar este dato de decir, no, yo puedo ser hostia viva, o sea, puedo ser una extensión de la Eucaristía, de aquello que he comulgado, de aquello que he vivido ya antes, y seguirme entonces alimentando en mi medio, en mi casa, en mi lugar, en tus posibilidades, en tu realidad de joven, etcétera? Tú puedes ser hostia viva. O sea, este término para ti engancha contigo. Yo creo que en este momento de mucho sacrificio, mucha entrega, me he dado cuenta que el término hostias vivas en mi vida actual se ha vuelto ahora sí como el pan de cada día, porque el estar ayudando, el estar compartiendo la vida en mi trabajo, de una manera en mi escuela, con mi familia, me hace pensar que estoy evangelizando de una manera muy fuerte y que me estoy entregando a Cristo de una manera que nunca la he vivido. ¿Por qué? Porque el estar preparando el grupo, el estarme preparando psicológicamente, que tengo que ir con personas a tratar en la vida diaria, por mi trabajo, por el transporte, por diferentes tipos de cosas, de una manera muy diferente que Dios te presenta ahorita. El ser hostias vivas en tu trabajo, el decirle, ¿sabes qué? ¿Qué estoy haciendo yo? De compartirle, ¿sabes qué? Estoy haciendo podcast, escúchalo, de una u otra manera te va a ayudar. El estar en mi casa, cuídense, por favor. He mirado muchas personas, he escuchado de muchas personas que se están enfermando, cuídate, por favor. El estar ahí
sacrificando mi vida por los demás, para mí ya me hace ver una hostia viva. Fíjate que creo yo que esta parte es algo que podemos explotar mucho nosotros, el detalle de la atención y el cuidado hacia el otro, de saber cómo está, preguntar, o sea, esos detalles son gestos muy humanos que podemos olvidar o podemos llevarlos y explotarlos al límite y ser, yo siento que esto es lo que tú dices, en esos ser hostias vivas. ¿Por qué? Porque Jesús es la forma, la hostia por excelencia, ¿no? Y Jesús tenía ese detalle muy humano, ¿no? Jesús se fijaba en la persona, veía qué necesitaba, iba más allá nada más de la superficialidad, ¿no? Veía que a lo mejor no le faltaba nada material, pero necesitaba algo. ¿Por qué? Porque él observaba. Y para esto, entonces voy, ahora sí, compadre, para preguntarle, padre, esto de las hostias vivas, ¿es accesible a todas las personas? O sea, cualquier persona se puede proponer entrar en esta comunión de ser una hostia viva y puede asimilarlo. ¿Es para todos? ¿Pero cómo? Claro que sí, es para todos. Y bueno, nada más una pequeña acotación. Este es el lenguaje también desde la espiritualidad de la cruz, claro, a la cual pertenecemos, pero que tiene su base en el bautismo. Así es. Todo bautizado estamos llamados a transformarnos en Jesús, ¿verdad? Ser otro Jesús en la tierra por la acción del Espíritu Santo, que esa es la tarea. En otro lenguaje podríamos decir santificarnos, ¿verdad? Ser santos. Y Jesús, como Jesús es santo, o como diría también otra parte de la Escritura, ¿verdad? Ser perfectos como tu Padre Celestial es perfecto. O Lucas diría ser misericordiosos como tu Padre Celestial es misericordioso. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues todo bautizado cuando le damos chance al Espíritu Santo. Por eso que es el que puede santificar, es el que puede hacernos misericordiosos, es el que puede hacernos semejantes a Jesús, al Hijo de las complacencias del Padre. Entonces la raíz es nuestro bautismo. Luego está este sentido luego en la comunión, como transformación en hostias, pues sí, todo aquel que esté dispuesto a unirse con Jesús ofreciendo su propia vida en favor de otros. La misma vida tiene alegrías, dificultades, dolores, pachanga, de todo un poco. Hoy por hoy estamos pasando por un momento difícil. Claro. Y digo, eso es parte de la vida, nadie lo escogió, ni tú ni yo lo fuimos buscando, ¿verdad? Pues tenemos que apechugarle, como decía Felipe, pues me tengo que quedar en casa, ahorita también como los que anhelan y desean recibir a Jesús en la Eucaristía sacramentalmente, ¿no? Pero sí es posible, todos llamados a ser hostias vivas cuando somos capaces de también nosotros ofrecernos junto con Jesús un ejemplo. Cuando el sacerdote está en la celebración eucarística y está diciendo esas palabras que hacen ese gesto de Jesús en la última cena con sus discípulos, ¿verdad? Cuando le dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, pues también nosotros estamos invitados a unirnos y ofrecer también nuestro cuerpo, nuestra sangre, por decirlo de esta manera, en unión con Jesús en favor de otros. Y es ahí cuando tú y yo nos convertimos o nos podemos convertir también en hostias vivas, cuando somos capaces de ofrecernos en unión con Jesús en favor de otros, para alimento de otros, para sostener a otros. Es allí donde entonces vamos haciendo ese ejercicio de común unión con Él y entonces también nosotros podemos convertirnos en alimento. Fíjate, ¿puedes repetir esta parte? Cuando nos, ¿qué? O sea, cuando nos unimos en favor de, ¿puedes volverlo a repetir? Porque creo que esta parte es importantísima. Cuando somos capaces de unirnos con Jesús al Padre en favor de otros. Ese sentido. En favor de otros. Es ese sentido comunitario, ese romper con el propio egoísmo de quedarme en lo íntimo. Yo siento bonito mientras yo siento bonito, Jesús y yo. Y mientras yo cumpla con mis oraciones, mientras yo, o sea... ¿verdad? Sí, que es lo que podríamos caer, ¿verdad? Pues un sacerdote también puede decir, pues yo estoy celebrando la misa, yo convulgo tan, y los demás, ¿qué? Claro. No, es en ese sentido también unido a Jesús hacia el Padre en favor de otros. Es ofrecer la vida misma, las alegrías, la fiesta, el trabajo, la oración, el dolor o el sufrimiento, la incomodidad, lo que implica la misma vida. O sea, que involucra más allá de oraciones, ¿no? Sí, es toda nuestra vida. ¿Sí? No esto sí, esto no. La vida misma y lo que la vida implica,
ofreciéndola en unión con Jesús en favor de otros, entonces es ese ejercicio de transformación, es ese ejercicio también de convertirse en hostia, porque la hostia es alimento, o sea, la finalidad misma es el alimento. Jesús quiere alimentarnos, ¿verdad? Y no se trata de dar una mordida a su brazo, a su pierna, digo, perdón por la expresión, ¿verdad? Así lo decía también parte del Evangelio. Sí, ¿Cómo puedes darnos a comer su carne y a beber su sangre? ¿Cómo puede decir que Sí. lo traguemos, ¿no? Sí, como le ama para una mordida al brazo, digo, más de una pierna, qué sé yo. No, sino en ese sentido del Dios que quiere alimentar la vida del ser humano, darle un sentido a la existencia del humano. Un verso también, por ejemplo, en las tentaciones del desierto, pues esa primera tentación convierte las piedras en pan. Y dice Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en ese sentido, por eso nos quiere alimentar. Quiere ser Él el alimento por excelencia. Pero luego nos dice también, ahora ustedes háganlo, Claro. en memoria mía. Ahora también te toca a ti y a mí compartir nuestra vida para que otros puedan tener vida. Y es así donde vamos viviendo, si quieres decirlo, desde nuestro ser de bautizado, nuestro compromiso bautismal, desde cualquier ámbito de espiritualidad. Desde la espiritualidad de la cruz sería ser otro Jesús, ¿verdad? Ser hostias vivas en unión con Jesús al Padre en favor de otros. Una imagen, por ejemplo, ¿no? También le decía Jesús a Conchita, cuando el sacerdote eleve la patena con mi cuerpo y eleve el cáliz con mi sangre, pues también tú ofrécete en unión conmigo, en favor de otros, ¿verdad? También ahí tú di, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, únela a mí. O sea, podríamos decir ahorita, entrégamela a mí, pues, ¿verdad? Sí. Deja que yo también la transforme. En otras que sea. palabras, no, entrégate todo en ese Ajá. momento que Jesús también se está entregando, ¿no? Ajá. Y en favor de. En favor. Siempre tendrá que tener ese sentido, en favor de. No de es, otros. no es esto de 1, 2, 3 por mí y listo, ¿no? Sino, ese sí es 1, 2, 3 por mí, todos mis Todos mis compañeros. amigos, todos. exacto, sí. Tiene que tener ese sentido pleno de comunión, pues, ¿verdad? Ok. De común unión. Sí. Fíjate, padre, que esto creo yo que está muy interesante porque por eso decíamos en este podcast que no hay mejor tiempo que este. O sea, no hay otro tiempo mejor. Porque este es el tiempo en el que estás en tu casa, en el que puedes reflexionar dentro de todas las actividades que haces, porque sí, soy consciente que a muchos les creció el trabajo, ¿no? Sí. Porque estás en casa y estás en la oficina Sí. y estás en la escuela y atiendes los hijos y das la comida y o sea, todo esto creció el trabajo, pero también esto es lo que te viene a ofrecer este podcast, a decirte que eso que haces, que a veces te abruma y te tiene en la cabeza que te va a estallar, eso también es lo que puedes ofrecer. Ujú, ¿verdad? exacto. Eso es aquello que también puedes ofrecer y entonces estarte alimentando, porque no creo yo que en esta temporada, que en este tiempo que estamos viviendo, Jesús nos esté dejando morir de hambre. Claro que no. Simplemente habilitó otros canales en los cuales Él se puede estar dando a comer, ¿cierto? Ujú. O sea, ya no es tanto en la cuestión sacramental por ahorita, pero piensa en esto. Muchas veces, cuando teníamos el sacramento, nosotros mismos nos dejábamos morir de hambre. Porque Sí. o no íbamos a recibirlo, o llegábamos tarde, Claro. o no le poníamos atención a las lecturas. Ujú. Y ahora es de lo que más nos estamos alimentando, de lo que leen, porque eso sí nos llega directo. La primera lectura, la segunda, el Salmo, el Evangelio, ¿sí? Claro. Sí, Sí, sí. Que también eso es pan, el pan de la palabra. Ujú. Y también muchas veces decidíamos no hacerlo o hacerlo pero mal, Ujú. hacerlo mal. Y eso también es como morirnos de hambre, ¿no? Ahora, una vez que tú ya eres consciente de que este es el tiempo en el que te puedes volver a preparar, si tú fuiste catequizado y ya eres bautizado, pero te perdiste o nos perdimos, en mi caso también me puede pasar, es el tiempo en el que yo puedo volver al catecismo, un catecismo personal, y volver a saber por qué comulgaba y con qué ganas lo voy a volver a hacer y por qué no voy a dejar que esto se me vuelva a olvidar Ujú. o lo que sea, ¿no? Claro. Tú dijiste una frase que me gusta mucho en uno de tus blogs, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿quieres salir de esta como entraste? Ah, sí. Yo Muy no. buena, muy buena. Digo, en ese sentido también expresa mucho esa parte, es decir, sí es cierto, está el anhelo, el deseo, no le vamos a quitar mérito al sacramento eucarístico, es por excelencia, ya lo decías tú al principio, o sea, no es quitarle ese valor o de
despreciar o desvalorar a quien llegue a expresar que lo anhela, lo necesita, lo quisiera, junta firmas para que sea un elemento esencial, ¿verdad? De primera necesidad. Digo, no lo vamos a negar, pues qué hermoso, de veras. Al menos a mí me alienta sacerdotalmente pensar que hay gente que está luchando y tratando y buscando para que se pueda dar la comunión, y no es porque no queramos, ¿verdad? Sino también, pues también está el don de la vida que hay que valorar, proteger, cuidar, claro, y respetar. Pero también alienta mi corazón sacerdotal el saber que hay gente que no está con los ojos cruzados, que no está, pues bueno, no se puede poner ánimo, no, pues que hay gente que de veras está luchando y deseando y expresando que lo quiere. Pues ojalá que esa chispita o esa llama no se apague. Claro. Que se mantenga y se avive todavía. Y cuando llegue el momento, cuando ya lo estemos viviendo y que ya pase, como usted lo dice, que no se apague, pues que no se apachurre, sino al contrario, que sea, no sé, un momento de júbilo, lo decíamos en el podcast pasado, que se toquen todas las campanas, que hagan fiestas, no sé, pero tenemos que pensar en algo. Y yo pienso ahorita de eso de hostias vivas, podemos pensar que estamos haciendo poco en estos momentos, ¿no? El estar en tu casa, el estar trabajando, el estar ayudando a un compañero de trabajo, no lo sé, estar haciendo de comida para todos, no sé. Podemos llegar a pensar que es muy poco, pero decía la Madre Teresa de Calcuta que a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el inmenso mar, pero el mar sería menos si faltara una gota. Claro, exacto. Hay que pensarlo así, hay que pensar que este momento es positivo y todo lo que estamos haciendo es gracias a Dios. Así es. Mira, también quisiera compartirte un fragmento de un escrito de Conchita. Dice, una hostia, una víctima, en ese sentido, quien se ofrece en favor de otros, es lo que debe ser el cristiano, que refleje a Cristo para inmolarse, para ofrecerse, pues para entregarse, como Jesús lo ha hecho en favor del mundo, en favor de otros. Ese es el sentido también pleno del ser hostia, unido a Jesús, ¿verdad? Ofreciéndonos en favor de otros. Ella lo expresará así en su lenguaje, en su época y en su tiempo. Una hostia, una víctima, es lo que debe ser el cristiano, que refleje a Cristo para inmolarse como Él en favor del mundo, ¿no? Digo, su lenguaje, pero podríamos también nosotros, cómo estamos llamados desde nuestro bautismo a ir transformando nuestra vida en ser otro Jesús en favor de muchos otros. Así es. Y por ejemplo, materializando esto como un ejemplo, obviamente tú lo conoces a profundidad porque participas de ello, Padre. Esta necesidad que se ve del hombre de ser contactado por alguien más y de tener esta relación y tener proyectos, ¿no? Y hacer proyectos que de repente esta etapa vino como a cambiarlos, a detenerlos, etc. Y yo me encontraba también con el testimonio de que los misioneros del Espíritu Santo te están ofreciendo un acompañamiento, ¿no? Uh-huh. Pero tú dices, ok, a ver, yo puedo decidir encontrarme con Dios, y lo decíamos ya ahorita, pero no es algo que nada más termina conmigo mismo y punto, ¿no? Sino que esto siempre te va a llevar por otros, a hacerlo por otros y voltear a ver a otros. Entonces decir, bueno, si esta plataforma me permite hacer esto, ¿cómo entonces puedo ser el ofrecimiento de mi persona por otros? Y entonces a mí me venía a la mente y me surgía como este ejemplo, que hay muchos, o sea, no es el único ni nada de esto, pero es el que yo tengo a la mano. Este ejemplo donde cómo surge entonces este servicio por los demás, a partir a lo mejor de una conciencia de decir, esto que estoy haciendo de ofrecerme es por los demás, y cómo lo voy a hacer llegar a los demás, que es este acompañamiento que ustedes ofrecen. A ver, platícanos un poco de esto brevemente. Del acompañamiento espiritual. Así es. Es en ese sentido, a través del diálogo, en una entrevista con otra persona, ayudarlo a descubrir lo que Dios va suscitando en el corazón mismo de la persona. A quien acompaña espiritualmente solamente como un espejo, por decirlo de esa manera, o quien señala como horizontes de posibilidades para que la persona en ese diálogo, en esa escucha, en esa oración, pueda descubrir lo que Dios le invita a vivir, planificándose a sí mismo, siendo cada vez más humano, pero también teniendo un sentido de proyección hacia la mejoría del entorno, claro, donde quiera que estés, ¿verdad?
primero sí, de la persona misma, claro, pues ahí tenemos que partir de ese ser humano, pero ese ser humano que no está aislado, sino que está en comunión con otros, en relación, vínculo con otros, a los cuales también está llamado a ofrecer, a potenciar, a ayudar a humanizar, pues sí, a proyectarse en donde Oye, está. padre, pero ahorita, por ejemplo, con esta situación... Oye, padre, ahorita, por ejemplo, con esta situación de la distancia, de que no nos podemos reunir, etcétera, ¿cómo entonces el acompañamiento se soluciona? ¿O cómo surge la necesidad de seguir dando la idea de seguir dando el acompañamiento, pero ahora ya no se puede dar físico? Sí. Entonces, ¿qué haces? Muy bien, mira, hay dos ideas que van surgiendo. Una es el acompañamiento vía redes sociales, Ajá. a través de una videollamada o demás, que sí tengo la experiencia de estarla haciendo. No es lo mejor, lo ideal, Claro. porque lo ideal es el encuentro frente a frente, Claro. humano con humano, pero bajo las circunstancias, pues, tampoco lo dejamos de lado y se siguen dando acompañamientos a través de los medios tecnológicos que tenemos. Y lo otro es que también uno de mis hermanos, pensando y reflexionando en este momento que hay médicos, enfermeras y personal de la salud que no tiene un espacio, un lugar o con quien desahogar su corazón, su frustración o sus inquietudes o lo que está viviendo, pues a uno de mis hermanos se le ocurrió hacer una red de escucha, un centro de escucha, ¿sí? Donde a través de un teléfono de WhatsApp las personas se ponen en contacto por ese teléfono, ya sea médico, enfermero o personal de la salud, manda un mensaje a este teléfono de WhatsApp, el hermano lo recibe, se pone agenda un horario para una cita y alguno de los misioneros del Espíritu Santo que estamos aquí en la ciudad, en el país de México, Órale. o del extranjero, nos envía el mensaje y nos dice: puedes atender a la persona fulana de tal este día a tales horas, y ya nosotros sacerdotes o misioneros del Espíritu Santo contestamos: sí, lo puedo atender, y me pasa ya el dato, teléfono de la persona, nombre y teléfono. Yo le llamo a la persona. De hecho, hace poco atendí una doctora que está en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Le llamé por teléfono, nos pusimos de acuerdo, ya pusimos el acuerdo de qué día tenía chance ella y yo también de atenderla. Y bueno, ahí a través del teléfono fue ese momento de escucharla, acompañarla. Me pidió algún consejo, le di algún consejo de cómo ir llevando el ejercicio de sacar y expresar lo que traía en el corazón, y bueno, también mantenernos en la oración. Cuando termina el momento de la entrevista, si la persona requiere otro momento, se vuelve a agendar otro momento de diálogo, o si la persona dice que ya era lo que necesitaba, una expresión, una oración, un desahogo, pues simplemente se le dice que estamos a su disposición. Y luego hacemos el registro de cuál fue la atención, ¿no? Entonces también tenemos ese espacio a nivel de la provincia, de la congregación, Misioneros del Espíritu Santo, donde ofrecemos ese espacio, un centro de escucha, ¿verdad? Pues súper bien, ¿no? Entonces, yo siendo un joven que quiero hablar con un misionero, puedo contactar a ese número y mediante ese número hago una cita y de ahí vinculan a un misionero de mi ciudad o ciudad cercana y él se contacta conmigo. Exacto, también. Y también tenemos una página en el Facebook, Jóvenes con Espíritu, donde también se da ese servicio más especializado a los jóvenes. A los jóvenes. El otro centro de escucha padre. está un poquito más orientado a personal de salud, médicos, enfermeros, enfermeras. A ese ámbito está un poquito más orientado. Y el de Jóvenes con Espíritu está enfocado 100% al ámbito juvenil. Qué padre, Bien, sí. qué buena iniciativa, ¿eh? Y así como esta, hay muchas otras, ¿eh? También he visto, por ejemplo, quienes de repente empiezan a sacar mucho la cuestión de hacer workout, el ejercicio en tu casa, ¿no? Y de repente algunos dicen, bueno, ok, si ya vas a hacer ejercicio, entonces cuando menos ponle ahí una oración de inicio, una oración de final, para que lo ofrezcas por... Entonces dices, oh, pues, o sea, cuando menos estás siendo más consciente de la presencia de Cristo en tu vida, en tus actividades, y está súper bien que vayan surgiendo estas manifestaciones, y a esto es a lo que me refería. Y a lo mejor tú que nos estás escuchando, no vas a hacer algo así, o sea, como una plataforma de escucha o lo que sea. Quizás sí, ¿por qué no? La creatividad puede dar para mucho, ¿no? Pero quizá puedas habilitar algo
para tu casa, ¿no? Solucionar algunas situaciones que de repente tú te dabas cuenta que a lo mejor había algo que en la casa funcionaba de una manera llevadera para no entrar al problema, y este es el momento en el que ahora se va a tener que solucionar, ¿no? Porque no puedes darle la vuelta, no puedes salirte de tu casa unas horas y luego volver, etcétera. O sea, muchas situaciones que pueden estar pasando que hasta en tu misma persona que hay que resolver, ¿no? Entonces, este es el mejor tiempo, hay que cambiarnos el chip, hay que verlo de una manera distinta, porque ese es el mejor tiempo donde tienes oportunidades para muchas otras cosas. Tú pudieras decir, sí, pero no estás en mi situación. Lo entiendo, cada quien vive unas situaciones distintas, posibilidades distintas. Pero podemos acompañarnos. ¿Verdad? O sea, podemos acompañarnos, y también a tu situación específica puedes cambiarle la forma en la que la puedes ver. Claro. ¿Cierto? Podemos estar en comunión. Sí, exacto. O sea, eso que decían, por ejemplo, en una ocasión me encontraba en que decía, sí, ¿cómo puedes decir que estamos en el mismo barco si no estás sufriendo lo que estás sufriendo? Ok, en el mismo barco también hay oficios diferentes. Sí, ¿Sí? claro. Está el timón, el que maneja el timón, el que está allá arriba, La vela. en los de las velas, o sea, todo eso. O sea, yo no puedo manejar el timón y también estar allá abajo revisando lo que sea, ¿no? No conozco de barcos, pero o sea, tener en consideración esos aspectos, ¿no? Y todos son importantes. Todos. Para que navegue, pues, si seguimos la imagen del barco, para que navegue y funcione, ninguno es más importante que el otro. Todos son esenciales y todos son importantes. Sí. Para que el barco se mantenga navegando a flote y llegue a su punto de destino. Toda la tripulación es necesaria, ¿no? Claro, que yo esté celebrando la Eucaristía todos los días, todas las tardes, 6:30 de la tarde, y comulgando, como también aquel que se unió conmigo a través de su casa en la red social, como aquel que está haciendo oración, como aquel que está trabajando, por aquel que está en el hospital luchando o atendiendo a un enfermo y yo estoy orando por él desde la celebración eucarística. Todo es importante, todo es vital y todo tiene que alimentarnos. En ese sentido, todo tiene que ser comunión. Sí. Aún aquellos como tú, Felipe, que salen y trabajan y etcétera. O sea, todos somos importantes, porque estás en la presencia de una estructura familiar en la casa, estás en la presencia de una estructura de trabajo. O sea, todo esto es parte de este mismo barco, ¿no? Y de las realidades. Y sí, yo creo que ahorita te das cuenta de muchas cosas, de mucha necesidad que tenemos dentro de nosotros. Decías, pues no estás en el mismo barco, pero no te das cuenta de que una persona está viviendo lo mismo que tú, que una persona tiene más necesidad que tú, pero buscar la manera de cómo ayudarle, ¿no? No nomás te quedes en hay que buscar a alguien que lo pueda ayudar, no, tú mismo, sé tú mismo el que lo puedas ayudar. Claro, si a lo tus mejor posibilidades y Ajá. dentro de tu medio de alcance, pues ¿por qué no, verdad? A lo mejor esa persona nomás quiere alguien que la escuche o que lo escuche, nada más, Sí. nada más. Y si tú puedes serlo, adelante. Así es. Bueno, no sé si ya nos vamos acercando al cierre, Sí, pero ya quisiera estamos. compartirles, es parafraseando también un texto de Concepción Cabrera de Conchita, donde va haciendo referencia y énfasis a esto de ser hostia viva. Dice, son unas hostias vivas. Por tanto, si quieres ser hostia viva, podríamos decir hoy, si quieres ser una hostia viva, por lo tanto, tienes que purificar o ser conscientes de tus motivaciones, qué te impulsa, qué te mueve, y tienes que ser, diría ella, sacrificado, es decir, estás dispuesto también a asumir lo que implica el mantenerse. Dice también, no son hostias solos, sino en unión de Jesús, que puede habitar en tu corazón, en tu ser. Pero ese Jesús es un Jesús crucificado, espiritualidad de la cruz. Serán cruces vivas. Es otra expresión también que Conchita va entendiendo desde Jesús. Ser hostia viva va de la mano también, no es un sinónimo ser cruz viva. ¿Por qué? Porque dice que la cruz viva es aquella que lleva, que porta a Jesús en sí. Esa es una cruz viva. Y ser hostia viva, pues es también ser Jesús en nosotros que alimente a otros. Entonces dice también, entonces es Jesús crucificado y serán cruces vivas. ¿Qué significa? Que eso significa ser hostia viva. Lleven siempre en su pecho al Redentor, al Salvador, que quiere
extender, repartir, regalar sus gracias, sus dones, sus carismas, pero que no haya suficientes personas que estén dispuestas a ofrecerse. En el lenguaje de Conchitas diría ella, almas víctimas, que en holocausto voluntario, es decir, en una decisión personal, libre y voluntaria, de ofrecerse por la salvación del mundo, ofrecerse en favor de otros. Es decir, tomar conciencia de quién soy yo, un bautizado, que anhela y desea permanecer en comunión con Jesús, que toma la decisión de ofrecer su vida en unión con Jesús en favor de otros, pero que estar dispuesto implica asumir lo que la vida misma implica, sus gozos, sus alegrías, sus dificultades y sus dolores, todo unido en unión con Jesús al Padre en favor de otros. Es ahí donde entonces, si llevamos a Jesús en el corazón y la intención que me mueve es realmente el amor, entonces es ahí donde tú y yo nos vamos convirtiendo en otra hostia viva. Es ahí donde tú y yo nos vamos configurando, conformando, transformando en Jesús, ¿sí? Cuando lo mueve realmente el corazón. Si nada más expreso, pataleo y reniego, porque ahorita no me dan la comunión, nada más porque sí, pues entonces, ¿cuál es mi motivación? ¿Qué es lo que me está impulsando? Si de veras te está impulsando el amor, si de veras te está impulsando quedarte en casa, el amor a los demás, si de veras te está impulsando el hacer un podcast como El Cordero, el amor con los demás, pues entonces tiene sentido, si no, no tendría caso, si no, no tendría razón. Si el amor no es la motivación, pues entonces, ¿qué? Conchita dirá, hay que purificar las intenciones, ser puro de corazón, pero honesto conmigo mismo. ¿Qué me impulsa? ¿Qué me mueve a decir lo que digo? A expresar y poner en las redes sociales lo que digo. A compartir, si tiene un sentido el amor y la salvación de los demás o la humanización de los demás, pues échale ganas, adelante, que viene de Dios. Como decía por ahí un mensaje. Sí, se tenía que decir y se dijo. ¿Qué mensaje? Se tenía que decir y se dijo. Pues con este mensaje terminamos. Gracias por hacer lo posible para poder participar en este podcast a Padre Teto y a Felipe. Gracias. Sé que las cosas a veces están así como muy apretadas y difíciles que se pueda hacer esto, pero pues gracias por participar. Gracias a los que nos escuchan. Síganos a través de Spotify, hay podcast también y otras plataformas. En YouTube pueden encontrar como Cordero Blogs, en Instagram Corderos Blog y el podcast del Cordero en Spotify, para que puedan estar ahí, y pues en las redes sociales de Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Facebook y también en YouTube. Ahí nos pueden encontrar. Y bueno, pues también está mi Facebook, ¿verdad? Ernesto Carrizosa, ahí me encuentran en Face también. ¿Y Felipe? Hay una página de jóvenes Parroquia de Guadalupe, otra Pastoral Juvenil Parroquia de Guadalupe, y estamos en Instagram como Juventud en Cristo. Mi red social, Felipe Rentería en Facebook y en todas las demás. Perfecto. Dios contigo. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima. Que Dios les bendiga. La paz. Hasta luego. Hasta luego. Gusto saludarlos.